misterio de gloria, la coronación de María Santísima como Reina y Señora de cielos y tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de María Nieve, Pedro Juan Rivera y Joseph Bernard, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús.
María, Madre de la Divina Providencia. Ave María Purísima. Un Padre Nuestro por las intenciones, su santidad el Papa para ganar las indulgencias. 3 Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de María Nieve y Pedro Juan Rivera y Joseph Berniel y todos los demás fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, y que el Señor y la Señora me los bendiga grandemente, hermanos y hermanas.
recibe el poder de lo alto. Reina de bautizar por el Espíritu Santo. Recibe el poder de lo alto. Reina de bautizar por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mi boca está llena de tu alabanza. Anuncia tu gloria todo el día. Te cantarán mis labios con alegría, aleluya, para continuar celebrando dignamente estos sagrados misterios. Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, díganos. Ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti nuestros corazones para que, liberados de las tinieblas de la incredulidad, nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia, Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con los que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe, se levantaron y diciendo: es necesario
circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Hermanos, los invito a ponerse de pie para proclamación del Santo Evangelio. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor.
las palabras del Evangelio se han borrado nuestros pecados. Quien me ama, guardará mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os dé otro paráclito, el Espíritu de la verdad, que permanecerá con ustedes para siempre. Esa revelación que nos hace Jesús. ¿De quién es el Espíritu de la verdad? ¿De dónde procede? Se dice, pero una cosa que usted repita, una cosa, dígamelo, aquí mismo se lo acabo de decir. El que guarda mis mandamientos, ese me ama. ¿Quién nos dio los mandamientos? Dios Padre. A Dios Padre le adjudicamos que no haya dado los mandamientos. Acuérdense que todavía no sabíamos nada de Jesucristo cuando se dieron los mandamientos. Yahvé. Pero cuando Jesús dice, el que guarda mis mandamientos, ese me ama, yo rogaré al Padre que os dé otro paráclito. ¿Quién es el paráclito anterior al Espíritu de verdad que se nos va a dar? Jesucristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es igual a Jesucristo. Por lo tanto, y vemos que el Espíritu Santo es una persona también. Y ahí vemos las tres divinas personas de la Santísima Trinidad actuando al unísono en un mismo acto. El que me ama, que si el que me ama a mí, ama al Padre y ama al Espíritu Santo. El que guarda mis mandamientos está obedeciendo a Dios completamente. Y yo rogaré al Padre que os dé otro paráclito. Entonces va a pedir al Padre, pero ¿de quién procede? ¿De dónde más procede el Espíritu Santo? Del Hijo, porque el Hijo había acabado de decirnos hacía mucho, en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues si es la verdad y el Espíritu de la verdad es el que se nos va a dar y que estará con nosotros para siempre, pues procede de la verdad, que es Jesucristo también, y el Padre es la verdad, por lo tanto procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahora Jesús dice una cosa claramente, en el capítulo 15 lo advierte. Yo soy la vid verdadera, mi Padre el viñador. Todo sarmiento que no da fruto, lo corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Si nosotros estamos separados de Cristo, ¿y qué nos separa de Dios? El pecado, los pecados mortales. Los pecados veniales entibian esa relación y nos hacen propensos a caer en pecado grave. Porque somos descuidados. Una obra maestra, ¿en qué se conoce? En los detalles. Pero los pecados veniales son aquellos que no cuidamos los detalles. Hacemos las cosas grandes, pero la delicadeza que le da la maestría a la obra, sobre todo si es una pintura, lo descuidamos. Entonces, una obra bellísima, pero le faltan montones de detalles que la desmerecen. Pues los pecados veniales hacen eso.
Por lo tanto, ni un pecado venía. Para eso tenemos que estar unidos a Cristo, a su Espíritu que se nos ha dado, para que confirme en nosotros la realidad de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. San Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, supuesto padezcamos con Él. Y nosotros le huimos a la cruz. Porque mientras todo está muy bueno, somos muy católicos. Hay unas naciones que se cantaban muy católicas, el 95%. Pero vino el zafarrancho, no quiero mencionar aquí qué países son, y ustedes los conocen. Y disminuyó a los que creían en Dios, en el 35% se cantaban creyentes. Cuando no hay persecución, cuando no hay dificultades para manifestarse creyente, hasta el gato se canta creyente. Pero cuando las cosas se ponen feas, entonces ya nadie cree en Dios. Nadie se quiere comprometer. Pero da igual que creamos o no creamos, y que digamos que creemos y no creemos. Si nosotros decimos que creemos, pero no actuamos conforme a la realidad de lo que Dios quiere que hagamos nosotros, no sirve de nada. El que guarda mis mandamientos, ese es que me ama. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Cumplirlos. San Pablo le dice a los romanos, el que ama ha cumplido la ley entera. Y antesito a eso había dicho que es no matarás, no robarás, no fornicarás, amar al prójimo. Por lo tanto, el amor es la que nos distingue y nos hace reconocer de que somos discípulos de Cristo. En el capítulo 13, que ya pasamos, en estos días le hemos leído, el que guarda mis mandamientos, ese me ama, y con lo que yo empecé. Y yo rogaré al Padre que os dé otro Paráclito. Y sepan una cosa, que el que confirme en nosotros la realidad de que somos hijos, como ya lo dije, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros estamos ahora bajo ¿qué Paráclito? El Espíritu Santo. A partir de la muerte de Cristo y su resurrección, el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? En Pentecostés. Perdieron el miedo, salieron adelante y se dirigieron a la multitud llenos de gozo. Esos están borrachos. No son las 9 de la mañana aún. Esto es imposible que estén borrachos, porque abrían las cantinas después de las 9 de la mañana. Hay que saber las costumbres para saber por qué dijo, ¿cómo van a estar borrachos estos si las cantinas están cerradas? Porque no eran las 9 de la mañana. Y entonces Pedro, que lo negó 3 veces por miedo, fue el que seguida se puso al frente y se dirigió a aquella multitud que estaba reunida allí, que vinieron a curiosear qué es lo que pasaba con aquella ventolera y aquellos resplandores que se veían. Tenemos que recordar todo esto, porque cuando se consigna por escrito, en unas escrituras que son tan sobrias, las palabras no sobran. Y si está allí puesto, por alguna razón y para algo se pusieron. Y es para que nosotros lo supiéramos y pusiéramos por obra la palabra. Dios cumple siempre su palabra. Y todas se cumplieron al pie de la letra.
Por eso desde la cruz nos siguió enseñando. Y según iban sucediendo las cosas, Él iba diciendo algo que le dijera, aquí está cumpliéndose esto. Cuando le dieron a beber hiel con vinagre, Él la rehusó y dijo, todo está consumado. Quiere decir, esto es lo que faltaba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué ustedes creen que estaba diciendo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Él se sentía abandonado del Padre. Estaba recitando el Salmo 23. El Salmo 22. El 23 es el buen pastor. El Salmo 22 que narra la pasión. Digo, vean ustedes que todo cuanto está consignado en este Salmo se está cumpliendo en este momento. Hay que leer las Escrituras. Y hay que penetrarse en ellas, porque conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Y es la palabra de Dios viva. Jesucristo es la palabra viva. Esto está aquí, esto es como una fotografía y muy pobre. Hay que interpretarla, hay que desmenuzarla, hay que deglutarla y hay que vivirla para que sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si la leemos y no la ponemos por obra, la hacemos ineficaz. ¿Se lee para qué? No para que nos digan, ay, qué erudito de las Escrituras. Sepa menos de la Biblia, pero póngala por obra. Hay muchos que citan la Biblia. Yo conozco doctores en la Biblia. Pero eso no da la fe. Y ese señor que se sabía la Biblia, como otros son eruditos en el Quijote, ellos son eruditos de la Biblia. Pero no crean ni siquiera ni en la luz eléctrica, como por ahí se dice. Saber algo y no ponerlo por obra es igual que si no se supiera y peor, porque no lo ignora. Y sabiéndola y no ponerla por obra es más grave todavía. Porque conociendo no amo. Y si yo no amo, no valgo para nada. Santa Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida nuestra es el servicio. El amor es igual a servicio. Y no hay excusa. Porque cuando hay una necesidad, hay que servir con lo que se tiene. Ay, si yo me pego en la lotería, yo le hubiese dado 10,000 pesos. Pero tiene 10. No tiene que dar 10,000 porque usted puede solucionar un problema a alguien que necesita comprarse una libra de pan y 1 litro de leche. Usted le da 10 pesos y le sobra. No tiene que esperar a pegarse a la lotería. Porque mire, a veces nos dan en el codo y nosotros en lugar de soltarlo, lo apretamos más. Y hay gente que camina así, con los codos. Si yo tengo un peso y con ese peso yo le resuelvo un problema a mi prójimo, yo no me lo puedo quedar. Yo no me lo puedo quedar. Yo tengo que ayudar porque ese prójimo es igual que yo. Y es Cristo. Y yo soy miembro del cuerpo de Cristo.
Por lo tanto, el bien que yo le hago a los demás, me lo estoy haciendo a mí mismo. Además, que lo hago porque el Señor me lo manda. Óigame, los que somos mayorcitos, la tacañería viene con la edad. Hay gente generosa y muy dispuesta cuando jóvenes, y cuando van llegando a viejos se ponen miserables que no gastan un peso para tomarse un refresco. Y no toman refresco para no botar gases. Entonces, ¿a nosotros qué nos caracteriza? La fe que actúa mediante la caridad. La caridad es la que lleva a la perfección todo. Si no amamos, no somos perfectos. ¿Cómo se llama? Cuando la gente es generosa, pero no cree y no es, ¿cómo es que se llaman? Altruistas. Sé que hay clubes aquí de damas, yo no sé si existe ya, las famosas altrusas, sobre todo para Pascua, que salían con sus sombreros de Pascua y entonces salían por la televisión haciendo las obras de caridad. Señores, la caridad no se exhibe y no es una vez al año. ¿Qué ustedes creen? En los maratones, que se recoge dinero. Esos maratones, la gente que da, muchas veces es caridad. Dan para oír su nombre en la televisión. Y muchas empresas lo que hacen es aprovechar porque la exposición de su fábrica o de su producto alcanza una dimensión enorme que muchos tendrían que pagar más de $100,000 para alcanzar en publicidad lo que le da un maratón. Y debe tal empresa $10,000, miserable, macetas, tacaños, troncos de vivo. Si les cuesta la publicidad $100,000, ¿por qué no da los $100,000? No, $10,000, pero allá sale con un cheque de este tamaño así grandísimo, con $10,000. Cuando tranquilamente dar $100,000 es como arrancarse una pestaña. Y se están economizando y ganando $9,000. Digo, son $100,000, se están ganando $90,000, ¿no? $90,000. Están ganando, no están perdiendo. O sea, dan $10,000 y se están ahorrando $90,000. Tronco de negocio. Pues nosotros nos dejamos llevar de esas cosas también. Hay que abrir el corazón, porque a quien estamos sirviendo en nuestro prójimo es al mismo Cristo. Que el amor de Dios se nos infunda con su Espíritu para que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. A Él sea la gloria y el poder por los siglos. Amén. Amén. Pidamos a Dios que unidos a Él demos frutos abundantes y que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Oremos con fe diciendo, te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, a impulso del Espíritu, mantenga siempre firme su opción preferencial por Jesucristo, sea signo vital de la presencia de Dios entre los hombres, oremos. Para que el Papa y los obispos, en una búsqueda sincera de la verdad, fomenten en el seno de la Iglesia la unidad
el diálogo, el respeto, el pluralismo, para que encuentren en los teólogos y agentes de pastoral colaboradores fieles y evangélicos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el don de la paz sea una realidad en los que viven atormentados a causa de la guerra, el egoísmo, el pecado, la explotación entre los hombres y los pueblos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos los difuntos sean asumidos por el triunfo de Cristo glorioso. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que permaneciendo unidos a Jesucristo, todos los cristianos demos frutos de santidad y buenas obras, y muchos crean en Él. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones especiales de esta misa, por el eterno descanso de Jacinto Torres, de Nisanda Delgado Rodríguez, Diácono Ángel Rivera, Sixto Cruz, Doris Pacheco, Pedro Juan Rivera, por la salud de hijos y nietos de Carmen y José, por la salud de María Hernández, por nuestra hermana difunta María Nieves Belén. Oremos. Para que los que celebramos esta Eucaristía manifestemos en nuestras vidas que solo Dios es el Señor y que Él es nuestra esperanza y nuestro gozo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor y Padre nuestro, escucha nuestras oraciones, danos tu gracia para que vivamos una caridad sincera, sin tensiones ni divisiones, y concédenos vivir injertados en la vid de Cristo como sarmientos vivos que den frutos abundantes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El agua. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que de la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección
por la caridad. Pedimos por este pueblo que está reunido en esta parroquia de Santa Bernardita, que perseverando en el cumplimiento y observando los mandamientos, hasta el final de nuestra vida alcancemos la vida eterna. Por las intenciones siguientes de esta misa. Jacinto Torres Cruz, Nisanda Delgado Rodríguez, Diácono Ángel Rivera, Sixto Cruz, Doris Pacheco, Pedro Juan Rivera y María Nieves Belén. Por la salud de hijos y nietos de Carmen y José, la salud de María Hernández. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, Beato Carlos Manuel Rodríguez y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, démonos la paz como signo de reconciliación. Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo ha resucitado. Él ha hecho brillar su luz sobre nosotros, luego de habernos redimido con su sangre. Aleluya. El cuerpo y la sangre. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se una a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
esto es sintético. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Consérvalos te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Ósea, que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Antes de darle la bendición, tengo una petición. Ustedes saben que estoy difundiendo una devoción, la del santo nombre de Jesús, sumo y eterno sacerdote, y que con lo que se recoja con la difusión de esto, estamos apoyando un apostolado de rescate. Pues necesitamos toda su ayuda, toda la que nos puedan brindar. Al final va a estar el joven Gabriel, al fondo. Apenas tenemos 5 rosarios, pero cualquier contribución que nos puedan dar es bienvenida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Podéis ir en paz.